Hola, soy Ricardo Suárez y hoy vamos a hablar de los lentes, o mal llamados lentes, de los objetivos fotográficos. Antes quisiera simplemente complementar lo que hablábamos de los cuerpos de las cámaras en los dos videos anteriores y que tiene mucho que ver con la fotografía actual, con la fotografía digital. ¿Qué es esto? Estas cámaras, veíamos que son cámaras análogas, cámaras mecánicas, no tienen ninguna pieza eléctrica porque no tienen ni siquiera exposímetros. En el caso de Hasselblad y en el caso de las cámaras de gran formato tampoco tienen piezas eléctricas. En el caso de la Nikon que les enseñé, pues sí tiene piezas eléctricas porque el exposímetro funciona con baterías y es un circuito eléctrico, que ya veremos con mucho más detenimiento cómo funcionan los exposímetros y para qué sirven los exposímetros. Sin embargo, estas cámaras mecánicas se pueden convertir fácilmente en cámaras digitales. ¿Cómo? Yo les dije que esta cámara consta de tres partes: lente, cuerpo y magazine. Este magazine se puede quitar y en este magazine está la película. Esto lo habíamos visto con mucho más detalle en este video. Les decía que aquí se puede meter la película, ¿sí? Se engarza el rollo. Se mete el rollo aquí adentro, se protege de la luz y se monta en la cámara para poder sacar las fotografías. Bueno, esto se le puede quitar y se le puede poner un back digital idéntico a este, ¿sí? Es un back en donde esta parte ya no es mecánica ni contiene película, contiene un sensor. Un sensor que en este caso no va a ser de 6x6 como habíamos visto, que es cuadrado, aquí lo ven cuadrado, y que es de 6 centímetros por 6 centímetros. Este sensor es un sensor de 4,5 por 6 centímetros. Claro, es bastante más grande que el sensor de las cámaras de 35 milímetros, que es de 24 por 35, lo que le llaman el full frame. Este es bastante más grande, bueno, por lo menos, si no bastante más grande, sí es mucho más grande y por lo tanto da mucho más definición. Y este sensor, esta parte mecánica, eléctrica, se monta en la cámara y se utiliza como una cámara digital. Entonces estas cámaras siguen teniendo la misma vigencia. ¿Por qué? Porque entonces ya la imagen la captamos a través de un sensor y la guardamos en una memoria como en las cámaras que estamos acostumbrados a usar de 35 milímetros. Entonces, estas cámaras, tanto esta SW como la 500M, cualquier cámara Hasselblad, es compatible con este tipo de sensores digitales que también los hace Hasselblad, la misma marca. Ahora, recuerdan que también vimos unas cámaras que son cámaras bastante más grandes y aparatosas que estas o las de 35 milímetros, que son las cámaras 4x5 que tienen un fuelle en medio. Estas cámaras también se pueden convertir en digitales porque, si recuerdan, en estas cámaras la película se carga también en estos magazines, que no son tan sofisticados como en este caso, pero que sirven para lo mismo. Aquí cargo una foto y del otro lado cargo, bueno, una foto, una placa, y del otro lado cargo también una placa. Entonces, estos magazines que entran y salen de la cámara para hacer las fotos, existe magazines digitales. Hay una compañía muy fina, suiza, que le hace o que trabajó mucho para la marca Leica. Estoy casi seguro, no lo puedo confirmar así fehacientemente, pero creo que tiene que ver con Leica, que se llama Phase One. Esta marca, Phase One, hace una cámara también de formato medio similar a esta, con marca Phase One, y también hace respaldos para diferentes cámaras, por ejemplo para la Mamiya RB67, para cámaras digitales de mediano formato, pues también hace respaldos para cámaras 4x5.
pero no tiene este formato, no tiene el formato de 4 por 5 pulgadas. Sería un sensor extraordinariamente caro, ¿sí? Entonces hacen formatos más grandes que los de las cámaras full frame de 35 y creo que más grandes que los que utiliza Hasselblad, sin llegar a las 4 por 5 pulgadas. Entonces, esto quiere decir que estas cámaras que vimos, que pudiéramos decir que ya no tienen ninguna validez en la era digital, pues no, sí la tienen. Siguen siendo cámaras que se pueden utilizar digitalmente y que tienen la misma tecnología, vamos a decir, que las cámaras de 35 o los teléfonos que estamos utilizando. O sea, son imágenes digitales que se meten a la computadora, se trabajan en cualquiera de los programas que conocemos para manipulación de imagen, y la diferencia es que tienen altísima calidad, altísima resolución de colores y vamos, son mucho más, no quiero decir profesionales, porque las cámaras de 35 milímetros sí llegan a ser cámaras muy profesionales, pero son cámaras mucho más especializadas, para fotografías ya muy especializadas o para fotógrafos que hacen imágenes con ciertas características que demeritarían en cámaras pequeñas de SLR de 35 como Nikon, Canon, Sony, Fuji, etcétera, ¿no? Entonces, ¿seguirán siendo utilizadas estas cámaras? Sí, seguirán siendo utilizadas, y ya no en película o con película, sino con respaldos digitales. Ahora empecemos a ver el tema que nos confiere el video de hoy, que es los objetivos fotográficos mal llamados lentes. ¿Por qué mal llamados lentes? Porque un lente es un cristal, ¿sí? Ya sea de vidrio, pues de cristal o de plástico. Los hacen también de plástico, de materiales sintéticos, que está tallado de determinada forma. Generalmente la forma es cóncava o convexa. Convexa es circular y cóncava es circular, pero negativo hacia adentro. Estos lentes, ¿sí?, son la solución para generar imágenes más nítidas y más luminosas. ¿Por qué más nítidas y más luminosas? Porque recordemos que la primera imagen que se hace con luz es a la Kem o a la SEM de Basora, que a través de un orificio que hay en una tienda, en un receptáculo cerrado, pues quiero suponer en el desierto, ve que a través de ese orificio entra la luz, y puede ver que en la parte opuesta al orificio se forma una imagen que corresponde a lo que hay en el exterior. Entonces esto le llama la atención y empieza a experimentar, ¿sí? Esto podríamos decir es el primer acercamiento a lo que es un lente en términos de resoluciones de imagen o de formación de imágenes con luz. ¿Qué pasa? Que este orificio descubre a la SEM que es un pequeñísimo orificio, forma imágenes muy oscuras porque el orificio es muy pequeño. Pero si el orificio se empieza, o lo comenzáramos a hacer más grande, las imágenes serían más luminosas, pero hay un problema. Cada vez que hacemos más grande ese orificio, la imagen es menos nítida. Quiere decir, es más borrosa, es más imprecisa. Llega el punto a que el orificio es tan grande que la imagen ya no existe. La imagen es simplemente un círculo de luz. No sé si aquí aquí no lo podemos ver. Vamos a verlo abajo en el estudio. Es un círculo de luz blanca, pues es como iluminaría una linterna, ¿no? Entonces, el orificio tiene que ser muy pequeño para poder detectar todas las líneas, las texturas, las formas. Y al hacerlo así de pequeño, pues es muy, muy oscuro. Entonces, el reto que se plantean, ¿sí?, a través del estudio, por ejemplo, del ojo del buey, del animal, empiezan a ver que hay
superficies transparentes que generan la perfecta resolución de una imagen con luz. Y entonces inventan lo que se llaman lentes, ¿sí? Hay dos tipos de lentes, como les decía: los lentes convergentes, que hacen que los rayos de luz converjan en un punto, y los lentes divergentes, que hacen que los rayos de luz se abran. De estos lentes hay tres categorías de cada uno, ¿sí? Que se les llama convexos, ¿sí? O cóncavos. Los convexos son biconvexos, plano convexos o menisco convexos o menisco convergentes, y los cóncavos son bicóncavos, plano cóncavos o menisco divergentes. Vamos a ver esto, lo voy a dibujar en el pizarrón en el estudio para que se entienda un poco mejor, y vamos a tratar de generar una imagen con estos lentes para ver si la podemos ver a través del video. Muchas gracias. Bien, ya estamos aquí en el pizarrón y estábamos hablando de lentes. Decíamos que el primer lente lo hace un señor que se llama, o bueno, lo descubre, por decir de alguna manera, Alashem de Basora, en donde, en un receptáculo completamente cerrado, este hombre observa que a través de un orificio que yo estoy haciendo bastante más grande de lo que era el orificio, los rayos de luz pasan y forman una imagen del mismo sujeto invertido. Quiere decir, ¿por qué invertido? Porque todos los objetos reflejan billones de puntos de luz hacia todas direcciones, ¿sí? Hacia todos los ángulos posibles reflejan luz hacia acá. Es un cono de luz, como lo veíamos en alguno de los videos del estéreo radián, que es un cono en un plano tridimensional. Bueno, ¿cuáles son los rayos que pueden pasar? Pues de la parte de arriba del sujeto solamente pueden pasar los rayos que van de ángulo negativo, o sea, de ángulo hacia abajo, ¿sí? Y de la parte de abajo solamente pueden pasar los rayos que van de abajo y se reflejan arriba, de tal manera que el sujeto, como lo hemos visto en proyecciones, queda exactamente de cabeza. Y esto no es privativo del estenopo, es privativo de todas las lentes. Lo que está abajo se ve arriba, y lo que está arriba se llega a ver abajo. ¿Ok? Entonces, absolutamente todas las lentes, desde las más primitivas hasta los objetivos más sofisticados, hacen este efecto. Entonces, este efecto de las imágenes invertidas se dieron desde un principio. De hecho, el ojo genera imágenes invertidas. Lo que sucede es que el cerebro vuelve a invertirlas para que las veamos, digamos, al derecho. Entonces, decíamos que este estenopo, mientras más pequeño es, pues más nitidez tiene, pero menos luminosidad. Y mientras más grande se hace, entran más rayos de luz, ¿sí? Pero, aunque es más luminoso, se va haciendo cada vez más borroso, ¿sí? Hasta que llega un momento en que nada más se ve un manchón de luz, y si el estenopo es del tamaño de una ventana, pues nada más se ilumina la habitación o el receptáculo. Entonces, esto es lo que observa Alashem, y muchos fisiólogos después, sobre todo en el Renacimiento, haciendo una serie de estudios sobre el ojo de un buey, ¿sí? Supongo que porque era un ojo lo suficientemente grande, descubren lo que son los lentes dentro del ojo,
y empieza a haber toda una perfección en los científicos, en los físicos sobre todo, y se hacen dos familias de lentes. Los lentes convergentes, o sea, que los rayos de luz convergen en un punto, y los lentes divergentes. Los rayos de luz se abren. ¿Cuáles son los lentes convergentes? Bueno, las lentes convergentes, ¿sí?, son los que son redondas, ¿sí? Los no cóncavos, sino convexos. Quiere decir, esta lente, ¿sí?, que, perdón por los dibujos que son muy malos, pero bueno, ustedes ya han visto muchos de estos esquemas, ¿verdad? Estas lentes, esta es una biconvergente, biconvexa, ¿sí? Esta es una plano convexa o plano convergente, y esta es una menisco convergente. Y las lentes divergentes, que son exactamente lo contrario, son cóncavas. Esto es una bicóncava o bidivergente, esto es una plano divergente, y esta es una menisco, que es exactamente igual que esta, pero negativa. O sea, viene así, menisco divergente. Estas lentes, como dije, cuando un rayo de luz, si el rayo de luz pasa por el centro del lente, no sufre ninguna diferencia, solamente la desde los extremos. Cuando un rayo de luz pasa por un extremo y pasa por el otro extremo y converge en un punto para formar una imagen virtual de ese objeto. Entonces, esto es la función de estos lentes, formar imágenes. Y los objetivos fotográficos usan combinaciones de estos lentes, o sea, combinaciones de de plano, de menisco, ¿sí?, para dar las diferentes distancias focales. ¿Qué quiere decir esto? Los lentes que acercan o que alejan. Estoy diciendo, bueno, una barrabasada. Es como describir una naranja como un objeto redondo de color entre amarillo y rojo. O sea, no estoy diciendo nada de la naranja, ¿no? Bueno, esto de que acercan o alejan no es cierto. Los lentes no acercan ni alejan. Los lentes generan imágenes más grandes y más chicas. Vamos a ver este fenómeno proyectando aquí en el estudio la luz que recibe un lente en un papel albanene, o sea, en un papel translúcido, y van a ver de lo que estoy hablando. Es la misma imagen, pero más grande o más chica. Véanlo. Ahora, ya que sabemos esto y que sabemos que estas fórmulas nos dan una variación en la distancia focal, quiere decir, en la distancia que hay del centro óptico del lente al plano focal, esta distancia, o esta distancia donde está el foco al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es esta más esta, que es igual, ¿eh? Aquí me salió completamente diferente, pero realmente esta distancia es igual a esta. El foco está generalmente en el centro de estas distancias. Por eso el foco al cuadrado es la distancia del centro óptico aquí, o el foco es
la distancia focal es del foco al plano focal. ¿Ok? Bueno, entonces, esto nos da la posibilidad de tener distintos lentes de distancia focal, ¿no? Un lente de distancia focal, lo voy a inventar que sea, vamos a suponer así, que tenga esta fórmula. Y entonces los rayos de luz entran y convergen en un lugar muy alejado, mucho más grande que este. Y entonces este foco al cuadrado, pues es la distancia del centro óptico acá, o sea, esta diferencia a esta diferencia. Este es un lente de distancia focal más larga. Y este es un lente de distancia focal corta. ¿Ok? Ahora, si ya sabemos para qué sirven estos lentes, para hacer converger la luz, ya no podemos en una cámara fotográfica hablar de un lente, porque ya vimos que por lo menos aquí hay dos. Entonces se le llama objetivo, no se le llama lente, porque lente es esto, o esto, o esto, o esto. La fórmula que estamos nosotros manejando como diferentes lentes son los objetivos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos objetivos fotográficos, que comúnmente, vulgarmente les decimos lentes, sí, no importa, ¿sí? Pero sabemos que no es uno, son varios lentes. Entonces, estos son divergentes y hacen que los rayos de luz se abran. Nunca van a formar una imagen. De hecho, el foco de estos lentes no está en este punto, sino es un foco virtual negativo, está delante del lente, ¿ok? Porque si nosotros siguiéramos estas líneas, diríamos que este es el foco, ¿se entiende? Entonces, este foco está delante del lente y es virtual, no se ve, o sea, no forma una imagen aquí, que sí la forma, como en las parábolas, que nosotros pudiéramos ver, pero pues necesitaríamos todo un aparato científico para ver estas imágenes virtuales que realmente no existen en el lente. Entonces, si no existen imágenes en estos lentes, podríamos pensar que las cámaras no tienen estos lentes, y sí los tienen. ¿Por qué? Porque hay algo en óptica que se les llama aberraciones. Vamos a ver qué son las aberraciones rápidamente. Bien, estábamos hablando cómo las lentes convergentes forman en sus fórmulas las diferentes distancias focales. Quiere decir, las lentes convergentes que hacen que los lentes hacen que la luz converja en un punto que le llamamos foco, que ya vimos, en una fórmula, o sea, dispuestos de una manera específica, planos con menisco, con biconvergentes, etc., hacen que se den las diferentes distancias focales cortas y distancias focales largas. Ok, pero también hay algo que tenemos que entender, que los físicos le llaman índice de refracción. El índice de refracción es un índice que tienen todos los materiales translúcidos y transparentes para refractar o para cambiar el ángulo de dirección de la luz. Por ejemplo, ¿de qué depende el índice de refracción? Pues de la densidad del material. Entonces el ejemplo sería el aire y el vidrio, ¿no? O el cristal. El aire es mucho menos denso que el vidrio o el cristal. Entonces, cuando un rayo de luz penetra a la atmósfera, tiene un índice de refracción determinado. Pero cuando ese mismo rayo de luz penetra a un cristal, el índice de refracción es mucho mayor. Hay un cambio mucho mayor en el ángulo
¿sí?, de refracción de uno y del otro. Entonces, las distancias focales no solo se generan con fórmulas de lentes, sino también variando los índices de refracción de los cristales, de esos cristales pulidos. Yo sé que en un principio les dije, en un principio del video les dije que las lentes son objetos transparentes de cristal, de vidrio o de plástico. Las lentes finas, las lentes de fotografía de marcas finas, lentes muy caras, como Carl Zeiss, como Leica, como Schneider, como Rodenstock, como las Nikkor, como las de Canon, Fuji tiene lentes muy buenos, son cristales, no son plástico. O sea, sí hay lentes muy corrientes que son de plástico, que bueno, pues ya sabrán qué pasa, ¿no? Pero estas lentes varían los índices de refracción del cristal y hacen con esto que haya una diferencia entre las distancias focales. Esta es realmente como se generan las diferentes distancias focales. También en algún video, en el video de las cámaras, les decía que para mí, por lo menos, las lentes son como gemas, ¿no? Como piedras preciosas que tienen un tallado perfecto. Bueno, sí tienen un tallado perfecto, tienen un trabajo muy minucioso y con un altísimo grado de precisión. Entonces, por eso les decía yo que las trato como piedras preciosas y se tienen que limpiar con mucho cuidado, con gamuzas que no estén sucias, porque lo que raya realmente el lente no es la superficie con la que lo limpies, sino la tierrita que hay. La tierra forma una pequeña lija y es lo que raya los lentes, y lo primero que se raya es el multitratado, el sulfuro ay, ahorita se me fue el nombre, de flúor, el fluorizado que tienen, ¿sí? Entonces empiezas a desgastarlo, empiezas a rayarlo hasta que la lente empieza a perder ese poder de resolución. Ahora, ¿por qué entonces las lentes divergentes? O sea, ya vimos qué hacen las lentes convergentes con los diferentes índices de refracción. Pero las lentes divergentes nunca forman imagen, los rayos de luz nunca se juntan, ¿no? E incluso, como decíamos, los rayos de luz, ¿sí?, si lo vemos, el foco virtual puede estar adelante, como en los espejos parabólicos, que el foco no está atrás, está adelante del espejo. Entonces nunca jamás forman la imagen, a menos de que la estuviéramos viendo a través de un aparato científico, ¿sí? Bien, entonces estas lentes divergentes se utilizan porque en óptica hay algo que se llaman aberraciones. ¿Qué son las aberraciones? No son defectos de construcción de los lentes. En algunos casos sí son defectos de construcción de los lentes. Pero las aberraciones, por lo menos estas tres que vamos a ver, son inherentes al lente, son sine qua non. O sea, todas las lentes, desde los más finos hasta los más corrientes, lo tienen. Claro, unos más que otros. Entonces, estas aberraciones son, por ejemplo, la cromática. ¿Qué pasa con la refracción en el croma de la luz? Pues sabemos que la luz, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de iluminación con mucho más detenimiento, la luz visible tiene tres colores, que es el azul, que es el de mayor energía, y el de menor longitud de onda, ¿sí? Tiene una energía grandísima y una longitud de onda muy pequeña. La verde, que tiene intermedio, ¿no? Tiene una longitud de onda más grande pero menor energía. Y la roja, que es la longitud de onda más grande y la luz que tiene menos energía. En este estudio que hace Einstein del efecto fotoeléctrico, descubre que el tipo de fotones, ¿sí?,
que más electrones desprenden de la placa metálica es los electrones que tienen el espectro ultravioleta azul, o sea, los más energéticos, y los que menos lo desprenden es el rojo. De tal manera que también lo vimos, la plata de por sí es mucho más sensible al azul que al rojo. Es más difícil que la plata se ennegrezca con el rojo que con el azul, ¿ok? Pues el azul tiene un índice de refracción mucho mayor al índice de refracción del rojo, que es mucho menor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si una lente le está llegando luz azul, luz verde y luz roja, sus índices de refracción todos son diferentes y por ende marcan focos en diferentes planos focales. ¿Sí? Esto no hay de otra. Esto sucede. ¿Cómo lo corrigen los creadores de óptica? Lo corrigen poniendo un lente convergente con un lente divergente, pegados. O sea, esto es un lente biconvexo, o sea, converge, y este es un lente plano divergente. Este lente hace que converjan y este lente los abre. Y entonces, de alguna manera, sabemos que en el eje de un lente los rayos de luz no cambian de dirección, que es el eje del lente, ¿no? Entonces hacen que ya sea rojo, verde, azul, tenga exactamente el mismo índice de convergencia, ¿sí? Y forma un foco. O sea, tiene el mismo, no índice de refracción porque lo que genera esta diferencia es la forma de los lentes, el lente negativo con el lente positivo, perdón, con el lente negativo. Todos los convergentes son positivos y los divergentes son negativos. Entonces, esta aberración se corrige con un lente divergente. Ahora, la aberración esférica es muy parecida, pero no tiene que ver con la energía de la luz, sino que tiene que ver con un fenómeno muy curioso, bueno, no muy curioso, un fenómeno típico de las lentes, que es el grosor. Aquí de menos grosor va cada vez a más grosor hasta que llegamos al eje, que es su máximo grosor. Y aquí empieza a disminuir de grosor del máximo hasta que llegamos al mínimo. Quiere decir que aunque el material tiene un índice de refracción, aunque el material, el cristal está hecho con un índice de refracción planeado para obtener una distancia focal, quiere decir que como este rayo de luz, como atraviesa menos superficie del lente, se refracta mucho menos, ¿sí? Y entonces su foco está aquí. Pero este rayo de luz, que tiene que atravesar muchísimo mayor superficie, se refracta mucho más, ¿sí? Y entonces su foco podría estar aquí. Hay una viñeta como un poquito fuera de foco, como si esto que está hacia alrededor, por eso se llama esférica, como si esto que está alrededor estuviera fuera de foco. Y lo corrigen de una manera muy similar a la cromática, pero poniendo diferentes grosores de plano cóncava y diferentes ángulos, diferentes índices de refracción en la lente plano cóncava. Entonces, estamos viendo que estas aberraciones se corrigen con las lentes negativas. El astigmatismo es la incapacidad de enfocar líneas horizontales y líneas verticales. O enfocas esta o enfocas esta, pero no puedes enfocar las dos al mismo tiempo. Y esto se da en gran medida por un defecto de construcción del lente. Quiere decir que el lente en su superficie debe estar perfecto. Y en algunos lentes hay chipotitos. Vamos a ponerlo así como chipotes.
Y estos chipotes hacen que el lente sea astigmata. Quiere decir que es una mala fabricación. Igual, la coma es como un cometa que de repente sale, no de repente, sale en todas las fotografías, dependiendo de qué ángulo de incidencia tenga la luz en el lente, y se ve como un cometa, como una colita, ¿no? Entonces, esto es una imperfección en el material, en el cristal. Puede ser una micro burbuja, puede ser un pedacito de algún metal que quedó adentro del cristal, etc. Y la tercera, que es muy importante, y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, es algo que se le llama efecto de barril. ¿Qué es el efecto de barril? El efecto de barril es que la curva del lente se traduce en la imagen. Quiere decir, cuando un lente curvo forma una imagen, la línea recta no sale recta, sino que sale un poquito curvada. Las lentes angulares, las lentes que abren su ángulo de visión, son lentes que son muy curvas. Se ven, son bellísimos, los ves redondos, ¿sí? Como esferas. Bueno, si tú haces un retrato de cerca a tu novia o a la chica con la que quieres andar saliendo, o al chico con el que quieres andar saliendo, con un angular en close-up, bueno, olvídate, yo creo que no te vuelve a contestar en su vida, porque va a salir como rana, porque todo se va, es como si ustedes estuvieran viendo reflejados en una esfera de un árbol de Navidad, ¿sí? O en esos espejos que hay en las tiendas o en las calles de seguridad, ¿no? Entonces, los lentes que sirven para retrato son lentes planos, y los lentes planos no son gran angulares, son telefotos. Entonces, si quieres hacer el close-up de alguien, esto de que si es la chica con la que quieres salir o el chico, es una bobada, ¿no? Si estás retratando un modelo para una campaña de algo y utilizas un angular, tiene que ser por alguna razón estética. No quiero decir que esté mal, puede ser muy buena la foto, ¿sí? Puede ser hasta chistosa, ¿sí? Pero si lo que quieres es sacar el modelo de Hugo Boss super galanazo, pues no uses un angular, usa un telefoto medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que quiero a lo que lleguemos. Tienen capacidades muy diferentes cada lente, y según lo que tú quieras decir en tu imagen, va a ser el lente o la distancia focal que vas a utilizar, ¿sí? Entonces, este efecto de barril no se compensa en ningún lente. Hay una fórmula que se llama planar. Bueno, ese planar es F 2.8, es su diafragma, y lo hace Zeiss, y es el lente normal de la cámara Hasselblad. Es, yo creo que uno de los lentes más perfectos que existe. Casi no tiene efecto de barril, es un lente duro, de muy buena textura. Duro no quiere decir que sea duro de que no se raya, sino que genera unas texturas bellísimas. Bien, entonces, esto de las aberraciones hay que tenerlo en cuenta, porque en mayor o menor medida todos los lentes las tienen, y sobre todo en situaciones extremas, cuando los rayos de luz entran al lente, o sea, cuando los rayos de luz provocan brillos dentro del lente. Por eso se usa el parasol, hijos. O sea, usen parasol. Ustedes no lo ven, pero hay problemas de cromática, de esférica, de coma, ¿sí? Todos esos problemas se solucionan en gran medida con un buen parasol. Por eso las cámaras de cine tienen esos parasoles, como el que yo también les enseñé en la cámara 4x5 de fuelle, porque el parasol tiene que ser lo suficientemente largo o corto dependiendo de la distancia focal. Bien, ahorita acabo de decir un término cuando hablé del lente planar, que dije lente normal. Y es lo primero que vamos a comenzar a ver. ¿Qué es un lente normal? Se llama normal porque ve en la proporción y en el ángulo de visión semejante al ojo humano.
Antes, hoy las cámaras las venden con un zoom, generalmente cuando vienen la camarita con un lente, generalmente es un zoom. Pero antes las vendían generalmente con el lente normal. El lente normal tiene un ángulo de visión que va de los 48 grados, vamos a poner para cerrarlo, 45 grados a 55 grados. Que es un poco como ve el ojo humano. Cuando tú trabajas con un lente normal, ¿sí? Y metes el ojo al ocular y luego lo sacas y no ves la diferencia, ni se acerca ni se aleja, lo ves exactamente igual, ¿sí? Ese es el lente normal. Pero nosotros no nos podemos quedar con esa definición, porque aunque ustedes solamente van a usar cámaras SLR de full frame, ¿sí? O sea, de sensor completo, que es 35 milímetros, todas las cámaras de los diferentes formatos, de los que ya hablamos también en otro video, recuerden que el formato en términos técnicos es el tamaño del negativo, todas las cámaras tienen diferentes lentes normales. Incluso las cámaras digitales que no son full frame, que tienen sensores más chicos, tienen diferentes distancias focales, porque la distancia focal tiene que ver con el tamaño del sensor o el tamaño del negativo. El pequeño formato, ya lo deben de saber, es el 35 milímetros. No tiene nada que ver con este tamaño, lo estoy haciendo así para que se vea, que es de 24 milímetros por 35 aproximadamente. El mediano formato, vamos a decir que es el de 6 por 6 centímetros, que es 6, esto es milímetros, 6 centímetros por 6 centímetros. El gran formato son las placas de 4 por 5, ¿sí? Que esta sí la voy a poner más o menos como a proporción, por una cosa, ahorita lo van a ver. La placa 4 por 5 más o menos es un negativo de este tamaño, que es de 4 pulgadas por 5 pulgadas. Bueno, aquí estamos hablando de pulgadas. ¿Por qué lo puse así? Porque hay cámaras 5 por 7, aunque no lo crean, que el negativo es de este tamaño, y hay cámaras 8 por 10, que el negativo es más o menos de este tamaño. Bueno, ¿qué es el lente normal? El lente normal es el que cubre todo el negativo. ¿Y cómo se calcula? Midiendo la diagonal del negativo. La diagonal del negativo de las cámaras de 35 milímetros y de la mayoría de las cámaras digitales que ustedes manejan o van a manejar, tienen esta medida, y esta medida es 50 milímetros. Eso es falso, lo estamos cerrando. Si hacen la división exacta, porque ni siquiera es 35.00 o 24.00, si hacen la división exacta, el lente normal creo que es 47, una cosa así, pero bueno, lo cerraron a 50 milímetros. Entonces, el 50 milímetros es el lente normal de las cámaras que ustedes usan. Si algún día, Dios lo quiera y tengan la posibilidad, se compran una cámara de mediano formato, el lente normal es la diagonal de este formato, que son 6 por 6 centímetros, y el lente normal en estas cámaras es un 80 milímetros. Y el lente normal en estas cámaras de gran formato miden la diagonal de la placa, y el lente normal en estas cámaras es un 150 milímetros. En estas cámaras es un 300 milímetros. Y en estas cámaras es un 410 milímetros. El lente normal tiene distancias focales dependiendo de la película. Porque como lo hemos visto, la proyección es idéntica, solamente cambia el tamaño. La progresión es idéntica. Voy a borrar el pizarrón y con esto terminamos. Bien. Bueno, aquí tenemos formato pequeño, medio y grande. 35 milímetros, 6 por 6, 4 por 5. 50 milímetros, lente normal, en el de 35.
En el de 6x6, 80 milímetros, lente normal. En el de 4x5, 150 milímetros. ¿Por qué? Porque la proyección en los tres casos es idéntica, solo que más grande. Quiere decir, si estoy sacando una foto de 3 pinos, aquí salen 3 pinos, aquí salen 3 pinos y aquí salen 3 pinos. Nosotros en esa práctica, que no estoy muy seguro de que se vea muy bien en edición, incluso hasta decidiré si la pongo o no la pongo, yo creo que sí vale la pena verla. Vimos que hay uno muy chiquitito, o sea, estamos viendo la puerta de entrada de mi estudio, que es lo que se ve con luz. Entonces hay una puerta, hay una entrada de luz, ¿sí? Y se llega a distinguir pues, lo que hay junto, hay unas fotos, hay unas persianas, etc. Primero lo hice con un 50 milímetros y se ve todo igualito, lo que le estoy describiendo, pero chiquito, en un círculo chiquito. Y luego lo hice con un 210 milímetros. Se ve igualito todo, pero más grande. Lo único que cambia es el tamaño. Pero entonces, en el negativo, lo que vamos a ver es que así, hace que salgan los 3 pinos. Como es más grande, hace que en la foto salgan los 3 pinos. Y como todavía es más grande, hace que en la foto salgan los 3 pinos. ¿Me entendieron? Pero ¿qué pasa si uso este lente de proyección gigantesca en el de 35 milímetros? No van a salir los 3 pinos, nada más va a salir un pino. ¿Por qué? Porque el formato es esto. Y esta proyección está fuera del sensor de la cámara o de la película, véanlo como quieran, o sensor o película. Entonces, estamos viendo que las imágenes son iguales. Los telefotos no acercan, los gran angulares no alejan, hacen proyecciones grandes y chicas. Y por la construcción de la curvatura de los lentes, tienen una serie de efectos que vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver la diferencia de los lentes por su construcción, por su uso, por su distancia focal, y vamos a ver qué profundidad de campo generan. Vamos a empezar a hablar de ese término importantísimo, profundidad de campo. Ni siquiera voy a mencionar qué es. Vamos a ver eso y vamos a ver la perspectiva. Eso es bien importante. O sea, nosotros no estamos generando una realidad, estamos generando una convención de la realidad. Entonces nuestros espectadores, dependiendo del lente que utilicemos, pueden asumir que un lugar es grandísimo, o pueden asumir que es muy chiquito, o pueden asumir que a Rambo le explotó la bomba literalmente en las nachas, o pueden asumir que la bomba explotó lo suficientemente lejos como para que ni si tuviera que tirar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que todas esas falsedades, ¿sí? Que Joan Fontcuberta habla de la mentira, los fotógrafos somos los mentirosos perfectos, y en algún video toqué ese tema de Fontcuberta, que es interesantísimo. Decimos las mentiras perfectas con una calidad realista tan grande que todo el mundo las cree. Las modelos más bellas, los cuartos de hotel más lujosos y grandes, los salones más suntuosos. No existe, es la foto lo que lo hace. ¿Y cómo lo hace? Pues sabiendo todas estas cosas que a lo mejor sí son muy aburridas. Bueno, para terminar les diré, todo lo que sea mayor a 50 milímetros en este formato es telefoto. Todo lo que sea menor a 50 milímetros es gran angular. En el 6x6, en la Hasselblad, todo lo que sea mayor a 80 milímetros es telefoto. Todo lo que sea menor a 80 milímetros es angular. Quiere decir que un lente de 50, que aquí es el normal, aquí es angular. ¿Se entiende? Ahora,
Todo lo que sea mayor a 150, por ejemplo un 210, es telefoto. Todo lo que sea menor, por ejemplo un 90 grados, es un superangular. Cuando aquí un 90 grados es un telefoto. Espero que esto se entienda, espero que les guste y no se pierdan el próximo video de profundidad de campo y perspectiva, que es lo más interesante. No importa las marcas, no importa si el gran angular, no se vayan con esa finta, ¿no? Si quieren retratar grupos de escuela, cómprense un gran angular, pues sí, eso es evidente, ¿no? Ni modo que se compren un telefoto para que salga el tarugo de en medio y todos los demás no se vean. No hablemos de lo evidente, hablemos de lo importante, ¿sí? De qué hace un angular desde el punto de vista de la perspectiva, del foco, de la traducción de colores, de líneas rectas, del efecto de barril, a diferencia de un telefoto. Quédense, por favor, vean el próximo video y si tienen alguna duda o alguna inquietud, mándenme sus comentarios. Mil gracias. Bye. No me había dado cuenta, pero este video lo hice masticando chicle. Perdón.